Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Pues este ya es nuestro segundo programa de esta emisión de Salud Fusión 360. El día de hoy vamos a tener un tema interesante, bueno, varios temas interesantes, y vamos a iniciar con la parte de alimentación con amor. El día de hoy vamos a hablar de algo que es rebelde, como dice mi amigo Rodrigo. Entonces, todo el mundo hoy ha escuchado hablar de los temas del gluten, ¿sí? El gluten, pues hoy es algo que incluso tratamos de no ingerir, es algo que se puso, pues no quiero decir de moda, pero que de pronto todo el mundo empezó a hablar acerca de este componente que tiene principalmente la harina de trigo, bueno, el trigo. Pero ¿qué es el gluten? ¿Y realmente es malo comer cosas que contengan gluten? ¿Por qué hoy día se ha disparado tanto el tema de las alergias, de la enfermedad celíaca? Pero realmente, ¿qué es esto de que gira alrededor del gluten? Bueno, pues el gluten, como lo pueden ver aquí en nuestra pantalla, el gluten es la anterior. Gracias. Sí. El gluten es una proteína que cuando nosotros la ingerimos se descompone en dos ingredientes, por así decirlo, dos componentes. Uno es las gluteninas y la otra es las gliadina y glutenina. La glutenina es lo que le da elasticidad cuando nosotros tenemos harina de trigo y hacemos pan, hacemos cualquiera de las cosas que se puede hacer con la harina de trigo. Y la gliadina le da viscosidad. Entonces, si se dan cuenta, pues hoy día el gluten es una parte muy importante para que nosotros podamos trabajar con el trigo y transformarlo en otro tipo de alimento, para que lo podamos ingerir. Esto no tiene nada de malo hasta aquí, ¿están de acuerdo conmigo? Pero ¿cuál es el problema de hoy? Bueno, a partir del siglo XIX, XX y XXI, empezó a haber un cambio en la manera de producción del trigo. Anteriormente, pues teníamos cierto porcentaje de gluten en las harinas, en el trigo principalmente, que es lo que más se utiliza y es lo que más se produce a nivel mundial, y teníamos aproximadamente el 20%. Hoy día, la harina de trigo que nosotros consumimos normalmente tiene aproximadamente 50% de gluten. El cuerpo humano no está tan preparado para poder digerir ese porcentaje. Entonces, anteriormente teníamos menos, alrededor del 20%, y hoy día tenemos alrededor del 50%. Ese es hoy el tema. Entonces, de un tiempo para acá, la incidencia tanto de la enfermedad celíaca como de algunas alergias e intolerancias al gluten, pues ha despertado también el interés de la industria, porque entonces, bueno, hoy puedes tener diferentes variedades de panes que se hacen con otras harinas, que ahorita también vamos a hablar de ellas. Pero bueno, lo importante para mí es que entendamos que el problema no es el trigo. El tema es la cantidad de gluten que hoy contiene ese trigo. ¿Y cuál es la razón? Bueno, pues tiene que ver con el modo de producción y con la incidencia en la modificación genética de los granos del trigo. Entonces, pues, ¿por qué? Si estamos diciendo que estos componentes lo que hacen es que se vuelva más panificable, pues entonces con menos trigo tengo mucha mayor posibilidad de trabajar con él, porque aumenta la cantidad de gluten, lo hace mucho más panificable. Entonces con menos tengo más. Y para la industria esto es maravilloso. Sin embargo, para nosotros, en nuestro intestino, cuando hacemos la absorción de nutrientes, pues la realidad es que no es tan bueno, porque empezamos a tener permeabilidad en el intestino delgado y empezamos a sufrir de diarreas, empezamos a sufrir de inflamaciones, empezamos a no poder digerirlo y eso nos empieza a traer mucha inflamación, malestar, etc. Y entonces por eso hay gente que no necesariamente es celíaca, porque esa es una enfermedad que tiene otro origen, es rara, aunque hoy día se hace mucho más común por lo que les comento, pero sí hoy tenemos gente que podemos desarrollar estas intolerancias y alergias al gluten, y lo que hace tu cuerpo es decir, oye, si en lugar de 20 me estás dando 50, pues yo con eso ya no puedo, y entonces lo que te pide al tener este tipo de síntomas, pues es que dejes de comerlo. Ahora bien,
con esto ya tienes la maldición y no puedes volver a comer trigo jamás, ¿no? Un panecito así como muy afrancesado con mantequilla y que son deliciosos. No, la realidad es que hay opciones hoy día, no nada más con las harinas alternas, sino también dentro ya de la industria, pues también hay opciones donde se puede tener un trigo mucho más limpio, que no tenga un origen de modificación genética, que no sea de trigo transgénico, y te va a caer mucho mejor, y si es integral, de preferencia. Ahora, hay otras opciones para la gente que sí llega a desarrollar la celiaquía o que prefiere no entrarle al gluten por si las moscas. Bueno, pues tenemos varias opciones. Lo que siempre va a tener gluten es lo siguiente: trigo, cebada, centeno y la avena. Sí, la avena, ¿ok? Tiene menor cantidad de gluten, sin embargo lo contiene. Ahora, ¿qué harinas o qué alimentos puedes consumir que no tengan gluten? Bueno, pues están del otro lado: el amaranto, el maíz, el garbanzo, el frijol y la papa. Ahora también, ojo, muchos de estos no tienen gluten, pero tienen almidón y tienen féculas. Entonces, tampoco hay que abusar, porque no tenga gluten no engorda, ¿de acuerdo? Y no porque no tenga gluten no va a tener un efecto en el organismo. Entonces, estas son de mayor, se digieren de mucho más fácil, sin embargo, también hay que tener cuidado y siempre moderarnos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con este tema de las harinas y de los panes y todo esto, siempre hay la pregunta: ¿y dónde los consigo? ¿No? ¿Qué opciones puedo encontrar? Si me estás diciendo que no compre a lo mejor en estas grandes cadenas y en estos productos más industriales, ¿dónde sí puedo encontrar un producto mucho más limpio? Bueno, hay varias opciones. Una de ellas es de plano conseguirte un pan de granos germinados, de granos enteros, que no tiene gluten, ni almidones, ni féculas, ni nada. Es un pan que no lo vas a poder creer, parece pan comercial, sin embargo no lo es. Se encuentra en las tiendas especializadas en esta cadena de comida orgánica que está en todo el país. Bueno, no, está en la Ciudad de México, y hay algunas tiendas que también lo están vendiendo ya en todo el país. Si quieres que te dé la marca, escríbeme a la página de Academia Aleteia por Facebook o por aquí, por el correo que te dejamos, y te puedo contestar específicamente en dónde. También puedes acudir a las panaderías que tengan una fabricación mucho más artesanal, o en los mercados de comida alternativa que se ponen los sábados ahí en Miguel Ángel de Quevedo, donde está el restaurante El Tajín, y en la Plaza del Lanzador, en la delegación Cuauhtémoc, atrás de la Alameda. Entonces ahí vas a poder encontrar también opciones que están hechas con un trigo mucho más limpio y también con harinas alternas. Y bueno, por último, si de plano dices se complica, en el supermercado hay una marca canadiense que te puede dar una opción mucho más limpia y mucho más sana. Y bueno, por mi parte en esta sección es todo. En el próximo programa me gustaría platicarte específicamente del trigo y la concepción histórica y mitológica que tiene el grano. Es muy interesante, de hecho te adelanto tantito, por qué está incluido siempre en los temas religiosos y de rituales una espiga dorada de trigo. Seguramente la has visto por ahí. Entonces el próximo programa te voy a explicar por qué, y vamos a empezar a quitarle todo este rollo que de pronto hemos tenido ya medio para satanizar al trigo y volverle a dar el poder y el valor que tiene en nuestra alimentación. Por mi parte es todo, muchas gracias. Ahorita nos vemos con Rodrigo.